En primer lugar, agradecerle al doctor Luis Velázquez por la aceptación a esta conferencia. Sabemos sus múltiples actividades y de verdad es un honor tenerlo a usted el día de hoy acá como conferencista para nuestra asociación. Solo quiero leerles un poquito cuál es el perfil de nuestro conferencista. Fue presidente de la Junta Directiva del Banco del Estado, del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, 2016-2017. Fue ministro de Economía de la República de Guatemala en el año 2011-2012. Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República de Guatemala en el 2008 al 2010. Fue secretario de Estado de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala en el 2009. Tiene un programa semanal de televisión e internet, Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez, que funciona desde abril del 2008. Actualmente llevan 546 programas al aire de propuestas para el desarrollo. Se transmite en 45 países. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el grado de Desarrollo y Comunicación de la Universidad Internacional de Estados Unidos. Es máster en Planificación Estratégica con especialización en Administración Pública. Tiene una licenciatura en Administración con especialización en Resolución de Conflictos. Tiene un programa de alta gerencia del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE en Costa Rica. Tiene un programa de Estudios Estratégicos Nacionales, Centro de Estudios Estratégicos Nacionales SESTAN, Fundación DIG, Desarrollo Instituto de Guatemala. Tiene estudios en Ingeniería en Sistemas, Physics, University Francisco Marroquín. Conferencista internacional, tiene 38 años de experiencia técnica, gerencial y en juntas directivas. Visitas empresariales y gubernamentales a 45 países del mundo. También nos habla el idioma quiché, y por eso es que lo hemos visto también en el interior de la República. Aparte de todo eso, también es empresario, por lo que nos honra con su presencia el tener un perfil de este calibre, un expositor que es para ustedes. Esperamos puedan aprovecharlo y que todo este conocimiento que se da sea para que todos seamos partícipes de un cambio para Guatemala. Guatemala está pidiendo a gritos que participemos, que nos involucremos de una u otra forma en ser mejores personas, en hacer mejor lo que hacemos cada día. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. El aplauso para ustedes. Buenas tardes, gracias a Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes el día de hoy. Una sincera felicitación a los licenciados Héctor y Miriam por este esfuerzo que está haciendo Acción y Transparencia. Sigan adelante, porque la formación de nuestro recurso humano en general es sumamente importante, así que ratificamos esa felicitación y les instamos a seguir adelante. Y muchas gracias a ustedes, porque sé que están haciendo de su esfuerzo para estar el día de hoy acá. Así que voy a empezar con el tema del día de hoy: liderazgo para el desarrollo de Guatemala. Decía el presidente Ronald Reagan, y también lo decía el ítalo argentino José Ingenieros en el libro El hombre mediocre, que una sociedad es el reflejo de su liderazgo. Y lo digo para construir, no para criticar. El liderazgo político, económico, social, académico, mediático, de las iglesias y de todas las instituciones para que un país salga adelante. Y la pregunta es: ¿qué tipo de sociedad tenemos hoy? ¿Qué tipo de país tenemos? Entonces, muy brevemente, compartir con ustedes que el siglo XXI, que nuestro país Guatemala requiere de un liderazgo personal de cada uno de ustedes, de los 20 millones de guatemaltecos, de los 3,5 millones de hermanos migrantes que tenemos en Estados Unidos, de una capacidad de influir en lo personal, en lo familiar,
en lo comunitario y en cada una de las esferas donde nosotros nos desempeñamos. Y esa capacidad de sumar, esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de estar unidos, porque es lo único que nos puede ayudar para sacar adelante a Guatemala. Entonces, muy brevemente, si hablamos del liderazgo personal, que cada uno de nosotros debe tener una capacidad de comunicar la visión que tenemos en el aspecto personal, familiar, social, empresarial, económico, político y de toda índole. Tenemos que tener cómo cultivar nuestras fortalezas, aprovechar nuestras capacidades, aprovechar nuestras oportunidades, pero por sobre todo mandar siempre un mensaje de que hay una posibilidad de mejorar. Una de las características de los líderes en general es que siempre convierten un problema en una oportunidad, y los retos, los grandes problemas se enfrentan como un desafío que los está retando para entrarle con todo, para sobreponernos. Si estamos de acuerdo, podemos decir que un liderazgo del que ustedes quieran hablar, un liderazgo social, un liderazgo empresarial, pero me voy a permitir hablar de un liderazgo de emprendimiento, por ejemplo, tiene que ser un liderazgo de una persona que pueda integrar a las distintas comunidades. Podría darles miles de ejemplos, pero por el tiempo voy a mencionar a una comunidad que se llama Industrias La Ceiba. De repente alguien los conoce, que está en una de las comunidades de Antigua, donde esta gente lo que hace es trabajar con alrededor de unas 75 comunidades de mujeres que están haciendo pulseras, mujeres que están haciendo jade, gente que está trabajando los textiles, el vestuario, los sombreros. Es la gente que hace aquellos muñequitos quitapenas que ustedes conocen y que lograron posicionar esos productos guatemaltecos hechos por gente indígena en Corea, en Japón, y hasta salen en una serie de televisión esos muñequitos quitapenas. Entonces, ahí hay un liderazgo, porque ¿quién se iba a imaginar que ese muñequito guatemalteco iba a llegar hasta Corea y ser parte de una telenovela inclusive? Pero también quiero referirme al liderazgo país. El liderazgo país que tiene que tener la capacidad, un país de los sectores que hablé y de todos sus ciudadanos, de sacar adelante a su gente, de tomar acciones concretas para mejorar la calidad de vida a través de empleos, a través de oportunidades, un sistema de educación que prepare a la gente para poder competir en el siglo XXI, y qué decir de toda la infraestructura y de todo lo que necesita un ser humano para poderse desarrollar. Pero antes de entrar al tema, entonces quiero dar ejemplos muy puntuales. ¿Quiénes no han utilizado una computadora? Que levanten la mano. Estoy seguro que nadie va a levantar la mano acá, porque todos usamos una computadora, ¿sí? Todos usamos la computadora, es cierto. Si no usamos la computadora ahora, seguramente utilizamos un teléfono inalámbrico, un teléfono inteligente, pero el principio es el mismo, porque tiene un procesador, tiene un software, es decir, los programas que utilizan esto. Pero la persona que ideó la computadora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdenme un poquito. ¿Quién fue el que más la dio a conocer a nivel mundial y que es un multimillonario? ¿Cómo? No oigo. Bill Gates. Bill Gates. Este señor dijo: yo quiero que todo el ser humano, es decir, todas las personas, tengan una computadora. Pensó con mentalidad de abundancia. Por ahí me mencionaron a Steve Jobs también, ¿sí? Pero esta gente
pensó en que lo bueno que ellos hacen tiene que llegar a toda la humanidad. No fueron egoístas y no se quedaron con el invento, sino que al día de hoy, gracias a Dios, mucha gente tiene acceso a una computadora, lo cual es sumamente importante. Pero también quiero que leamos un poco, les dejo ahí un par de tareas, que lean la vida de David Ben Gurión. David Ben Gurión. ¿Quién es esta persona? Que en paz descanse. Fue el fundador del Estado de Israel. Y cuando leemos en la internet y en muchos lugares, el Estado de Israel, que es la quinta parte del territorio guatemalteco, es decir, menos de 22,000 kilómetros, que el 80% de su territorio es desierto, que el 70% del agua que consumen es desalinizada, es decir, necesita un proceso para que el agua del mar le tengan que quitar la sal. Hoy es el mayor productor de frutas, verduras y legumbres del Medio Oriente y exporta a Europa y a muchos lugares. Son los mayores desarrolladores de tecnología en sistemas de riego, etcétera, etcétera. Y hoy Israel está considerado dentro de los países más avanzados del mundo. Y a duras penas son menos de 5 millones y nosotros somos 20 millones casi. Tenemos 5 veces más territorio, nosotros tenemos 8 veces más agua en promedio que todos los países, pero no tenemos ese nivel de desarrollo que tiene Israel. Entonces, en resumen, nosotros necesitamos de un nuevo liderazgo que tenga la capacidad de aprovechar las fortalezas, las oportunidades que tiene Guatemala. Guatemala tiene todo lo que cualquier país en el mundo quisiera tener. Tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, tenemos ríos, mares, volcanes, tenemos una cercanía con el territorio más desarrollado del mundo, con la potencia económica donde se generan más ingresos y por sobre todo tenemos gente trabajadora y emprendedora como lo es cada uno de ustedes. Tenemos 366 microclimas, que en 15 minutos uno está en un lugar templado, si va para arriba está frío y si va para abajo hay calor. Entonces vivimos en un país privilegiado. Pero yo quisiera ponerlos a pensar en un país desarrollado. Imaginémonos que hoy Guatemala ya tiene el tren recuperado. Hoy hay un tren que va desde Puerto Barrios hasta el puerto de San José. Podemos ir en tren. El ferrocarril de Los Altos se recuperó. Terminamos la carretera franja transversal del norte para los que son del San Marcos, son de Petén, son de Quiché o de Huehuetenango, saben de lo que estoy hablando. Hoy digamos que hay un anillo regional que bordea y entra desde Sanarate en El Progreso, va a salir hasta Santo Domingo, Xenacoj, en Zacatepeques, luego vamos a salir hasta Matitlán y vamos a salir hasta Barberena. Todas las carreteras están en buen estado, son autopistas, tenemos 5 aeropuertos internacionales, toda la gente tiene trabajo, la delincuencia y las extorsiones han bajado, ya todo el mundo tiene seguridad alimentaria y nutricional, confiamos en las fuerzas de seguridad, hay un Estado de Derecho y hoy los migrantes se han regresado de Estados Unidos para acá. ¿Quién quisiera vivir en un país como este? Que levante la mano. No veo. Yo que les iba a tomar una foto, ahora ya no tomo la foto. Vamos a ver si es cierto, pues levanten la mano, vamos a ver si me salen todos acá. Ahora sí les creo, ahora sí los veo en la foto, ¿verdad? Bueno, pues ese es el liderazgo que nosotros necesitamos para sacar adelante a Guatemala. Ustedes son gente que lee mucho y que hoy tienen el acceso al internet, tienen el acceso a la Wikipedia, tienen el acceso al Google y a las redes sociales. Yo quisiera invitarlos para que hoy al regresar a su casa lean un poco sobre Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa fue uno de los padres de la calidad en Japón que inventó el concepto del diagrama causa y efecto, el diagrama espina de pescado, el diagrama que dice en la cabeza del pescado ponemos el problema y en las aletas y en el cuerpo vamos a poner las causas. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a resolver, a accionar
para resolver los problemas de Guatemala. Hoy el mayor problema que vemos es que la gente no tiene trabajo, que la gente no tiene un empleo. Y la gente que tiene trabajo y tiene empleo, el mayor problema, ¿cuál es? Las extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que enfocarnos en esas causas. Y la causa por la que no hay empleo, porque no hay oportunidades y la gente se va para Estados Unidos, es porque no hay inversiones, porque no hay certeza jurídica y no se están creando los empleos que nosotros necesitamos. Pero eso nos pone a pensar que el concepto de competitividad lo tenemos que implementar y desarrollar a todo nivel. Para poner fácil, de 184 países que se evalúan anualmente sobre la competitividad mundial, nosotros en Guatemala estamos apareciendo en el puesto 84. Entonces imaginémonos que nosotros queremos ganar la carrera de San Silvestre, que ya viene el 31 de diciembre, para los que van a correr, y digamos que corren 134 países, pero de esos 134, nosotros aspiramos a ser el primero, pero cuando corremos vamos a quedar en el puesto 84. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como personas si nos quedamos en el puesto 84? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Mal. Pues esa es la situación de Guatemala. O sea, de los 134 países que se evalúan, nosotros somos el puesto 84. Realmente estamos mal en competitividad. ¿Por qué? Porque de toda América Latina, nosotros aparecemos en el puesto número 11. En el puesto número 1 aparece Chile, Costa Rica aparece en el puesto número 2 y Panamá aparece en el puesto número 3. Nosotros tenemos 4 veces y medio más población que Costa Rica y tenemos casi 6 veces más población que Panamá. Y hablaba la vez pasada con alguien de Panamá y me dice, cómo admiro a Guatemala, todo lo que tienen, qué diéramos los panameños por tener un territorio como el territorio que tiene Guatemala. Entonces, si nosotros estamos en el puesto número 11 a nivel de América Latina, no podemos aspirar a que tengamos un buen desarrollo y necesitamos un liderazgo proactivo, un liderazgo visionario, un liderazgo totalmente transparente, un liderazgo que quiera servir, un liderazgo que visualice a Guatemala en un mundo competitivo y un liderazgo que tenga la capacidad de rescatar, de reencauzar y desarrollar a Guatemala. ¿Cuál es la situación política en este momento? Es de preocupación, es de frustración, es de desesperación y es de que no se ve un futuro para el país. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir basta y tenemos que darle una vuelta a la página para encontrar la salida. Fui a Los Ángeles a visitar a los migrantes y recuerdo bien que don Venancio, un señor indígena de Totonicapán, que nos atendió con su camiseta, lo filmamos un poco y le pregunto a don Venancio, ¿por qué se vino a Guatemala? Y me dice, porque allá ya no se puede. A mí me asaltaron, tenía 6 tiendas y finalmente mataron a uno de los dependientes. Entonces tuve que dejar las tiendas y me vine y ese problema no lo tengo en Los Ángeles. Entonces yo le dije a don Venancio, en palabras sencillas, ¿cómo definiría usted el problema? Y me dice don Venancio, yo lo defino como que no hay condiciones para invertir en Guatemala. Entonces, yo tenía alrededor de 23 trabajadores y tuve que cerrar y me vengo para Estados Unidos porque aquí no tengo ese tipo de problemas. En términos técnicos diríamos, el clima de negocios o las condiciones para invertir no son las adecuadas y ningún país se puede desarrollar de esa forma. Hablando de la pobreza y la pobreza extrema, ha subido la pobreza y ha subido la pobreza extrema. Andamos alrededor de un 58%, es decir, mucho más de la mitad de la población está en situación de pobreza y de pobreza extrema,
y 7 de cada 10 niños no tienen que comer. Hoy los indicadores sociales están peor de como estábamos hace 5 años, y peor de como estábamos hace 10 años, y peor de como estábamos hace 50 años. Y eso no lo podemos aceptar, porque en 1950 Corea, Taiwán, Singapur, Filipinas y todos esos famosos países asiáticos estaban en iguales condiciones que Guatemala. Pero eso no es nuevo, porque si nos fuéramos a 1879, en 1879 nosotros ya teníamos la primera concesión del tren. En 1871, Palín en Escuintla ya tenía electricidad y Hamburgo en Alemania no lo tenía. Entonces la pregunta es ¿qué nos ha pasado y qué es lo que está pasando al día de hoy? La conflictividad social. Nosotros vemos que un día tapan las carreteras en el sur, otro día en el norte, otro día en el occidente, otro día en el oriente. Y hay una conflictividad que no nos está ayudando, que manda un mal mensaje para afuera, y lejos de que nosotros ayudemos a que se generen empleos, a que vengan inversiones y hayan oportunidades, las estamos espantando. Y un país no se puede desarrollar si no hay inversiones y si no hay trabajo. Costa Rica recibe cerca de 3.500 millones de dólares al año para crear empleos, y nosotros solo estamos recibiendo 1.200 millones. Entonces no puede ser, cuando nosotros deberíamos de andar recibiendo alrededor de 5.000 millones aproximadamente. El tema de los migrantes, estas cifras nos deben de preocupar. 1.000 personas dejan Guatemala cada día por falta de empleo y por falta de oportunidades. Es decir, que cada 90 segundos un guatemalteco se va con los coyotes, se va mojado, tal vez alguno consiguió la visa, pero ya no regresa. Algunos se van por carretera, otros se van vía aérea, muy pocos, pero al año 365.000 guatemaltecos están dejando el país por falta de empleo, por falta de las oportunidades. El Estado no está funcionando. ¿Cómo es posible que un pasaporte que antes se tardaba uno 1 hora en ir y que decíamos, yo voy, hago los trámites, pago en el banco, saco mis fotocopias y en 1 hora lo tengo, y ahora resulta que hay que esperar 6 meses? ¿Cómo es posible? Una persona que quiera sacar su pasaporte desde Petén tiene que venir a Guatemala, pero si ahora existe esta herramienta, existe la internet, ¿por qué a esa persona no se le permite hacer sus trámites desde allá? El DPI, veía en las redes sociales ayer que decía un señor, tengo 2 hijos que son gemelos, quiero que voten en las próximas elecciones. Fueron a hacer los trámites al RENAP, pero llevan 5 meses de estar esperando su DPI. Eso es por ponerles un ejemplo, y les puedo decir muchos. Entonces tenemos un Estado que realmente no está funcionando, porque el Estado, todas las instituciones tienen, en base a la legislación, en base a las leyes, en base a la Constitución Política de la República, una función que cumplir que al día de hoy no se está cumpliendo. Si agarramos otro tema, por ejemplo, la transparencia, o puesto de otra forma, la corrupción que se ha enraizado en todos los sectores de la sociedad y en el Estado, cosa que no es nuevo. Esto viene desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años, pero en el medidor de transparencia a nivel nacional, Guatemala está apareciendo en el puesto 143. Ahí se miden alrededor de 190 países, pero nosotros aparecemos en la cola en el 143 de los países más corruptos. Entonces el tema de transparencia juega un papel muy importante, pero países como Venezuela, que se han vuelto socialistas, aparecen en el puesto 169, es decir, hay más corrupción allá, y países que han recibido más apoyo de la comunidad internacional como Haití aparecen en el puesto 157. Entonces,
La solución no es que nos vengan a regalar dinero del exterior. La solución es que nosotros los guatemaltecos tengamos un nuevo liderazgo y que realmente hagamos lo que nos corresponde. Pero no podemos seguir nosotros polarizados, no podemos seguir con un grupo de este lado y otro grupo de este lado. Necesitamos grandes acuerdos de nación, necesitamos tener la capacidad de sentarnos todos los sectores que ya indiqué y que realmente discutamos los grandes problemas nacionales, como lo hizo Chile en su momento, con los acuerdos de la concertación que discutieron, se pusieron todos de acuerdo y hoy Chile es el país más desarrollado de América Latina. Y el otro caso es España, que estuvo en una guerra civil, pero que el jefe de Estado, es decir, el rey allá, tuvo la capacidad de juntar a todos los sectores, se pusieron de acuerdo y definieron los pactos de la Moncloa para sacar adelante a España. Y España, después de ser uno de los países más subdesarrollados de Europa, en su momento, después de más o menos 30 años de trabajo, se convirtió dentro de la 8ª economía más importante del mundo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que discutir los grandes temas y para eso se necesita de un liderazgo positivo, de un liderazgo que venga a poner orden, que tenga carácter y que tenga la capacidad de unir a toda Guatemala para trabajar en equipo, porque solamente unidos podemos salir adelante. El otro aspecto importante que tenemos que hacer, el Estado ya no aguanta con más cargas, ya no aguanta con más corrupción. Se tiene que hacer un censo de funcionarios públicos y empleados del Estado para que la gente se pueda desarrollar y que se contrate a las mejores personas para que trabajen en la administración pública y que no lleguen por compadrazgo político, que no lleguen por nepotismo y que no hayan diferencias, como por ejemplo hoy una secretaria que hace un buen trabajo, ganará tal vez 3.500 quetzales, pero hay conserjes en el Congreso ganando 40.000 quetzales, hay médicos que hacen turnos de 24 por 24, que no tienen dónde dormir y que cuando duermen, literalmente, se acuestan en el suelo, porque hemos escuchado esas historias, y están ganando 4.500, cuando hay asistentes que están ganando 40.000 quetzales porque están en un pacto colectivo. Entonces, esa situación se tiene que corregir. El Estado puede y debe optimizar su presupuesto por lo menos en un 40%. Este presupuesto que se aprobó sobrepasa los 90.000 millones de quetzales y siempre no hay dinero, siempre no hay medicinas, siempre no hay para reparar las carreteras, siempre no hay para los útiles escolares y eso no puede ser porque el Estado a ese ritmo va a colapsar. Pero también es muy importante hablar de las políticas públicas. Hay 63 políticas públicas que no se están implementando en la práctica y por eso no están dando el resultado. Podría hablar de muchas políticas, pero solo me voy a referir a una en este momento. La política pública de la educación. Aquí tenemos a la licenciada Jovita, gracias por asistir esta tarde, quien amablemente me invitó a la clausura de 60 personas que sacaron su título de diversificado por madurez, trabajando en la noche, peritos, contadores y bachilleres, y la persona más longeva, si no recuerdo mal, tiene 74 años. Gente que hizo un esfuerzo tremendo, pero nos dice uno de los señores que estuvo ahí en la grabación que no tenían muebles y él tuvo que hacer en su casa las mesas y las sillas. ¿Qué quiere decir eso? No está funcionando la política de educación y así si agarramos la política de salud, la política de seguridad alimentaria, nutricional y etcétera, y siempre siguiendo el caso de la educación. Con usted estuvimos el día viernes hace 2 semanas, el domingo me fui a San José Pinula
que me invitaron a una graduación de unas 35 personas que se graduaron de tercero primaria, que lo hicieron a través de Conalfa, y como no tienen lugar lo hacen en la casa de doña Evelyn Quinteros, me parece, ¿sí? Y que nunca recibieron un solo cuaderno de parte del Estado y se graduaron de sexto primaria. Entonces no están funcionando las políticas públicas. Pero escuchaba que aquí vino gente de Chiquimula hoy, gracias por haber hecho el esfuerzo, y gente que vino de otros municipios, de San Pedro Ayampuc y de otras localidades. Muchas gracias por venir. Pero es importante que nosotros conozcamos la legislación del país, que conozcamos nuestra Constitución, que en sus primeros artículos dice que el Estado se ha organizado para proteger a la familia, para generar las condiciones para que haya un desarrollo. Pero para los municipios hay 3 leyes que son muy importantes que tenemos que conocer. La ley del Código Municipal, que tiene que regir a los alcaldes, a los síndicos y a los concejales, porque esa ley se está incumpliendo al día de hoy. Los alcaldes tienen la obligación de suministrar agua en condiciones saludables, es decir, de clorar el agua, de potabilizar, y no se está cumpliendo. Los alcaldes tienen la responsabilidad de instalar plantas de tratamiento de aguas residuales para que las aguas negras, las aguas hervidas, cuando se regresen a las cuencas de los ríos, vayan en excelentes condiciones. Pero ¿cuál es la situación actual? Seguimos contaminando. Los alcaldes tienen la obligación de tener plantas de tratamiento para los desechos sólidos, es decir, para el manejo de la basura. Pero tristemente cuando vamos en las carreteras, ¿qué vemos? Basureros clandestinos, y vemos que hay un desorden, y eso no se está cumpliendo. Eso es el Código Municipal. Podría hablar de muchos detalles más, pero por hora de tiempo no lo voy a hacer. Hay una segunda ley que se llama la Ley de Consejos de Desarrollo, que básicamente es como una pirámide donde en las 33,000 comunidades debe existir un Consejo Comunitario de Desarrollo, los famosos COCODES, donde cada uno de nosotros como ciudadanos deberíamos de participar, o en nuestra colonia o en nuestro municipio tenemos que organizarnos en consejos comunitarios de desarrollo. ¿Para qué? Para hacer propuestas, que eso se eleve al COMUDE, al Consejo Municipal de Desarrollo. Cada COMUDE debería de ser el foro donde se decida en qué se va a invertir, cuáles son los proyectos que se van a priorizar para el municipio. Y seguimos subiendo, y eso debe llegar al Consejo Departamental del Desarrollo, es decir, los consejos de los departamentos, el Consejo Departamental de Chiquimula, el Consejo Departamental de Suchitepeques, y tiene que seguir subiendo para llegar al Consejo de Desarrollo Regional, es decir, los consejos por la región oriente, por la región sur, por la región norte, y sigue subiendo para llegar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, si eso lo miramos como una pirámide, una comunidad o un municipio debe hacer sus planteamientos de cuáles son los proyectos que ellos quieren como comunidad o como municipio para su desarrollo. Y la tercera ley es la ley de descentralización. El país tiene una viabilidad siempre y cuando descentralicemos. Eso quiere decir que tenemos que llevar el desarrollo al interior, al resto del país, es decir, a los 339 municipios adicionales al municipio de Guatemala. La metrópoli guatemalteca, cuando hablo de la metrópoli me refiero a Guatemala, municipio, a Villanueva, a Misco, a Santa Catarina Pinula, etcétera. Esta gran masa de 4 millones de personas es lo más desarrollado que hay, desde México, ciudad, hasta Bogotá en Colombia. Es lo más desarrollado que hay. Pero cuando salimos 17 kilómetros hacia el sur,
hacia el norte, al oriente, al occidente, ahí empiezan los problemas. Entonces el futuro de Guatemala está en descentralizar, que la gente de Huehuetenango, a través de esta tecnología, pueda hacer todos sus trámites en el Estado, así como podemos hacerlo de un banco. Hoy yo puedo enviarle 500 quetzales a un hijo que probablemente está en Petén o que está en San Marcos sin ir al banco. Desde aquí yo puedo hacer toda la operación. Entonces necesitamos que esa ley de descentralización descentralice todas las funciones en el Estado y que lo pase a la era digital. Necesitamos también que las oficinas del Estado atiendan a la gente en sus lugares. Necesitamos buenas carreteras. Necesitamos que la gente del interior sienta que hay un presente, pero también hay un futuro, porque la gente en las comunidades migra a los cascos urbanos y la gente de los cascos urbanos migra hacia la capital o migra hacia Estados Unidos. Cada migrante tiene un caso y no solo debemos de verlo por cuánto va a mandar de remesas, tenemos que verlo desde el punto de vista social, de la desintegración familiar. Tenemos que ver lo que los hijos se quedan sin papá o se quedan sin mamá y que ya no continúan sus estudios y que muchas veces ya no quieren ni trabajar porque están esperando que llegue el mes para recibir su remesa. El otro aspecto importante que tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nuestras comunidades y nuestro municipio es el ordenamiento territorial. La semana pasada estuve primero en Huehuetenango y luego estuve en Quetzaltenango. Hicieron una carretera que la remodelaron, tenía más o menos como 3 semanas, pero ya tenía alrededor de 12 túmulos aproximadamente. Y los mercados en las comunidades los ponen exactamente en la cinta asfáltica y casi que se tiene que desviar uno en unos terrenos para poder pasar. Entonces digo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí para que la gente pueda pasar, para que los niños puedan ir a estudiar, para que un enfermo que lo tienen que llevar a un hospital lo lleven, para que los productos, las verduras, las frutas, todo lo que estamos produciendo en el campo pase? Entonces eso no se puede si no hay un desarrollo territorial. Ustedes van a los encuentros, por ejemplo los que van a Quetzaltenango, los días de mercado, en los mismos encuentros, en Chupol, ya no se puede pasar y se arman unas trabazones tremendas. Entonces eso es desorden el que estamos teniendo ahí. Guatemala tiene que avanzar con un liderazgo positivo para generar los empleos y las oportunidades que la gente necesita. De aquí al año 2030, óiganse bien, del año 2030, es decir, 12 años más, Guatemala debería de tener por lo menos la capacidad de crear 12 millones de empleos más, porque no podemos seguir sin creación de empleos. Y para eso hay distintos sectores. Podemos hablar del turismo, podemos hablar del sector vivienda, podemos hablar del sector de comunicaciones, podemos hablar de la economía naranja. Levanten la mano quienes han escuchado hablar de la economía naranja acá, por favor, levanten la mano. ¿Qué dicen? ¿Tomo la foto o no? Para ponerlo en una forma fácil, la economía naranja es lo que están haciendo varios países, como por ejemplo Colombia, por ejemplo Panamá, para sacar adelante y generar miles de empleos para la juventud. ¿En qué? En la industria del cine, por ejemplo. La industria del cine tiene un potencial. Estuve en Colombia el fin de semana y me decían, en los últimos 5 años hemos creado 1000 películas. Y por cada película calculamos nosotros que tiene un promedio de 100 nuevos empleos. Entonces multipliquen cuántos empleos tiene la capacidad de crear la industria del cine. Pero ustedes, me decía, viven en un país único,
porque la economía naranja tiene que ver con las industrias culturales y Guatemala es una potencia en el tema cultural. Entonces, desarrollar Mirador, desarrollar Talakmul, Gumarcaj, Ixinché, Saculeu, Tikal y todo eso, cuando nosotros decimos que es la civilización más grande que ha habido en la humanidad. Los invito para que visiten Mirador, por ejemplo, aquí con el ingeniero Tesari, que es un empresario exitoso en el área de turismo. Fuimos a visitar Mirador. Mirador es la pirámide más grande del mundo, más que Keops, que Kefren y Miserinos en Egipto. Es el primer estado de las Américas, es decir, que ahí existió el primer estado organizado. Mirador tuvo las carreteras mejores de su época, ahí fue donde se crearon las autopistas y tiene muchísimo más. Y sigo hablando de las industrias culturales, pero también tenemos que hablar de la tecnología, tenemos que hablar de la creatividad, tenemos que hablar de la innovación. Hoy, cada cosa que nosotros queremos, vienen las famosas apps, las famosas aplicaciones. Si usted quiere hacer tal cosa, baje una app. Si usted quiere hacer otra cosa, baje una aplicación. Entonces, tenemos tantos jóvenes que quieren desarrollarse y para lo cual las industrias de la economía naranja son una oportunidad. Los famosos call centers, los centros de atención y servicio. Hablábamos en Quetzaltenango, por ejemplo, con el ingeniero Roberto Gutiérrez, presidente de grupos gestores, y nos decía, el 70% de la gente de Quetzaltenango es joven, entonces tenemos que crear apps, tenemos que tener techs como el Campus Tech de 4 grados norte, donde hay como 200 empresas en cada uno de los edificios y donde jóvenes que están estudiando en la universidad crean sus aplicaciones, crean sus páginas de internet, hacen sus videos animados, hacen sus películas y tantas otras cosas más. Entonces, tenemos que hablar nosotros de apoyar el emprendimiento de la juventud. Por supuesto, tenemos que tener un liderazgo que tome decisiones y que tenga la capacidad de desarrollar el sistema financiero, porque al día de hoy, el que necesita un crédito de 1 millón, lo primero que hace el banco es preguntarle si tiene respaldo. Entonces, me van a pedir un respaldo que yo tenga 2 millones. La pregunta es, ¿para qué voy a tener que pedirle al banco que me dé 1 millón prestado si ellos quieren que yo tenga 2 millones? Eso es imposible. Y por eso es que en el indicador de accesibilidad financiera, de inclusión financiera, estamos muy bajos, andamos en un 35%, pero Chile anda en un 95%. Fondos Semilla, capital Semilla para los emprendedores, lo que se llama crowdfunding, en Guatemala no existe. No puede ser que habiendo una población sumamente joven, porque 70% de la población es menor de 30 años, 55% de la población menor de 18 años, no tengamos nosotros un acceso al crédito. Es muy importante que tengamos nosotros un esquema de cómo crear créditos para los cooperativistas, para las asociaciones, para la gente que está produciendo en el campo, para las mujeres que producen vestuario y textiles y para los productores de flores, para los productores de muebles, para los productores de verduras, de frutas y legumbres. ¿Qué decir de las oportunidades que hay en energía? Guatemala tiene muchísimas fortalezas para producir energía. Gracias a Dios, la electrificación ha subido de un 40% a un 92% que tenemos al día de hoy. Es decir, que nos falta un 8%, pero a esta gente se le puede llevar energía a través de paneles solares o a través de hidroeléctricas pequeñas que estén en las comunidades o a través de eólicas, pero también tenemos que producir nosotros energía para exportarla. Pero aquí hay un campo que Guatemala es una potencia mundial, es como un diamante en bruto que no hemos sabido capitalizar.
Y este es el turismo, porque para hacer turismo podemos hacerlo en una comunidad. Yo no sé si aquí hay gente que ha ido a las cascadas de Tataciriri, en Jalapa. ¿Quién ha ido? ¿Vale la pena ir o no? Por supuesto que vale la pena, ¿sí? Y uno puede irse a montar a caballo, puede ir a ver aire fresco, etcétera, etcétera. ¿Quiénes han ido, por ejemplo, a las áreas de Huehuetenango? ¿Ha ido? Pues chicas, no le vamos a tener que pegar a usted porque conoce todo Guate, ¿verdad? Felicitaciones. ¿Quiénes están en la laguna de la Chua? ¿Quiénes han ido a la laguna de la Chua? Ahí veo también, ¿verdad? Precioso. ¿Quiénes han ido a Ticalci? La mayoría van a levantar la mano. Pero toda Guatemala es un paraíso para el tema del turismo. ¿Quiénes han ido a la bahía de Amatique? Amatique Bay. Bonito. Interesante. Pero tenemos que ir más. No voy a entrar en más detalle porque ya me están diciendo tiempo. Pero en el tema de turismo, les voy a mencionar 15 distintos tipos de turismo. El agroturismo, es decir, toda la parte de la agricultura. Podemos ir a ver cómo se produce el café, cómo se produce el cardamomo, cómo se producen las plantas ornamentales y la gente paga. El hule, por supuesto. Cicloturismo, ecoturismo, etnoturismo, mototurismo, rutas alimentarias, sitios arqueológicos, el turismo de salud. En aras de tiempo no les voy a leer todo el tipo de turismo que podemos desarrollar acá. Pero decirles también que nosotros tenemos que lograr trabajar en equipo con todas las comunidades, con todos los municipios, con los profesionales como son ustedes, como la gente de la educación, como los salubristas, como la gente que está en el área de cultura, en todas las áreas. Guatemala requiere de un nuevo liderazgo para que tengamos la capacidad de devolverle la fe, de devolverle los sueños a toda Guatemala, de que sí podemos construir un futuro mejor. Entonces, visualicemos esa Guatemala desarrollada, pero para que tengamos una Guatemala desarrollada, necesitamos una Guatemala segura, es decir, que haya seguridad física, seguridad jurídica, seguridad de toda naturaleza, pero tenemos que empezar porque haya seguridad alimentaria y nutricional, porque hoy 7 de cada 10 niños no pueden comer lo que nosotros tenemos la bendición de tener en nuestras mesas de comida. Entonces sí tenemos que trabajar para que haya una seguridad alimentaria. Necesitamos una Guatemala educada. Gracias a Dios, aquí tenemos un INTECAP en Guatemala. Y los que hemos recibido cursos en INTECAP, sabemos que sí funciona. Estamos haciendo como país 386,000 capacitaciones al año, pero necesitamos por lo menos 10 veces más, es decir, 3.860.000 capacitaciones. Y hablo de capacitaciones rápidas, de 2 meses, de 3 meses, capacitar más a la gente de turismo, a la gente de la hotelería, a la gente de los restaurantes, a los talabarteros, a los plomeros, a los albañiles, a la gente que está en la electrónica, a la gente que hace programas de computadora, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos el concepto de productividad, el concepto de competitividad, donde los verdaderos artífices del desarrollo económico local de cada municipio deben de ser los alcaldes, con su consejo municipal, con sus COCODES, con su COMUDE, para que los 340 municipios atraigan las inversiones, para que hagan los empleos y para que se creen las oportunidades que cada uno necesita. Y para finalizar, quisiera que nos imagináramos en este momento el Gran Jaguar, esa gran pirámide, que nos imaginemos la Danta también, que hasta arriba tenemos que tener certeza jurídica, tenemos que tener Estado de Derecho, tenemos que tener el imperio de la ley, que nadie es superior a la ley y al que se porte bien, el Estado lo debe proteger, pero al que se porte mal,
que le caiga la viga, no importa quién sea, porque así entonces empezamos a recuperar la confianza y las reglas claras que están se tienen que cumplir, pero la ley tiene que funcionar. Segundo, la gobernabilidad, la seguridad y el control del territorio. Que la gente pueda sentirse que vive en un país seguro, en un municipio donde hay garantías de que se garantiza, valga la redundancia, su seguridad física, su seguridad de su propiedad, pero que hay control del territorio donde el Estado es el responsable de salvaguardar todo el territorio nacional. La infraestructura, que recuperemos las carreteras, que se construyan las demás carreteras que necesitamos, que desde Guatemala hasta la Mesía, los que viven en Huehuetenango, que conocen la Mesía, o los que han ido a San Cristóbal de las Casas, o los que van a Comitán a veces a la parte de México, que sea una autopista desde aquí hasta allá. Otra autopista que la tengamos hasta Valle Nuevo, con El Salvador. Que tengamos el anillo regional para no sufrir todos esos tráficos que hay. Que se termine la franja transversal del norte. Que se termine la carretera desde aquí hasta Puerto Barrios y por supuesto de Guatemala hasta el puerto de San José, porque no es posible que se hagan 20 kilómetros al año. Me parece que faltan algo así como unos 180 kilómetros de carretera. Es decir, que habría que esperar 9 años más para que se termine la carretera hasta Puerto Barrios. Eso no puede ser. Gracias a Dios, hay ahora un aeropuerto en Puerto Barrios, donde hay vuelos diarios. Gracias a Dios ya hay vuelos a Quetzaltenango, ya hay vuelos a Huehuetenango. Yo me fui en un vuelo de esos comerciales a Huehuetenango, pero deberían de haber a muchos otros lugares más, por ejemplo a San Marcos, etc. Necesitamos que el país tenga un crecimiento económico 3 veces más de lo que estamos creciendo ahora. Este año vamos a crecer un 2.5%. Esto no es suficiente. A ese ritmo, ni aunque se pasen 1000 años, vamos a llegar a ser un país desarrollado. Pero creciendo más allá del 7%, ahí es donde empieza a tener viabilidad el país. Necesitamos que ese crecimiento económico se haga en todos los municipios, no solo en Guatemala capital, no solo en Escuintla, no solo en los puertos. Necesitamos una política exterior que esté bien definida en lo que el país necesita, que trabajemos en equipo con Estados Unidos, con Colombia. Ahora hay un nuevo gobierno en México. Necesitamos capitalizar esas relaciones porque Centroamérica es un mercado natural con el cual nosotros tenemos que interactuar para generar mayores beneficios. Y finalmente, imaginémonos en esa base de la pirámide que tiene que ser muy sólida. Es como los cimientos de nuestra casa. Es la transparencia con valores, liderar con el ejemplo para que le demos la vuelta a la página y digamos, por fin tenemos un liderazgo para encauzarnos hacia el desarrollo. Así que yo de nuevo ratifico el agradecimiento a los organizadores, licenciado Héctor y licenciada Mayra, un agradecimiento, Miriam, ya le estoy cambiando el nombre, se parece algo de Mayra a Miriam, ¿no? Licenciada Miriam, un agradecimiento a ustedes por acompañarnos esta tarde, agradecerles por su atención y haberles despertado un poco el interés para que busquemos un liderazgo positivo que nos haga soñar, que nos haga pensar, que nos devuelva la fe en que los guatemaltecos podemos salir adelante, que nuestro país necesita un mejor futuro y que nadie lo va a venir a hacer si no somos nosotros mismos. Muchas gracias y desde ya una sincera feliz Navidad y un año nuevo 2019 con muchas bendiciones.